Guten Tag, herzlich willkommen to the Deutsch class. Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de idioma Deutsch. Vamos a iniciar, ¿verdad? El día de ahora con el versículo de esta semana. Bueno, como ayer, ¿verdad? Hicimos la introducción de este versículo, pues hoy lo vamos a practicar y además de practicarlo, vamos a hacer una pequeña comparativa, porque decíamos que en este caso la frase dista un poco de lo que está escrito en la versión de la Hoyt. Entonces, vamos a agregar por aquí lo que hicimos ayer, ¿verdad? De la transliteración de acuerdo al alfabeto fonético internacional, primero de la pronunciación eh, del verso, recordando que es Mateus 7:9. Mateus 7:9. Vamos a agregar esta otra por acá. Vamos a poner quizás en colores diferentes para irnos guiando. Y a este le vamos a cambiar el tamaño porque hay más texto, ¿verdad? Entonces, vamos a practicar para iniciar la clase de ese día, en primer lugar, con lo que vendría siendo la pronunciación del verso, bueno, del nombre, digamos, del libro, ¿verdad? De Mateus. Luego el Sieben Muy, luego vamos a pronunciar el verso y vamos a terminar con lo que vendría siendo la frase, ¿verdad? De esta semana. La vamos a agregar por acá. Y una vez hayamos practicado, el día de hoy vamos a ir a echar un vistazo a una versión diferente, ya que quizás en otras ocasiones no hemos tenido chance, pero hoy vamos a hacerlo. Y es para darnos cuenta de lo que vendría siendo quizás la diferencia de algunos vocablos que se utilizan en algunas versiones de la Biblia, ¿verdad? Lo mismo sucede a veces en español, en inglés, en casi todos los idiomas. Cada versión de la Biblia trata de utilizar quizás palabras diferentes para expresar el texto original. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Entonces vamos a decir Mateo 7:9. Wer jetzt unter euch Menschen, der den in sein Sohn umsorgt, bittet, ihm einen Schein gibt. Eso vendría siendo, pues, la parte del verso. Y luego vamos a decir la frase, ¿verdad? Que es, wenn ihr Kind danach fragt hat. Wenn ihr Kind danach fragt hat. Bueno, vamos a escucharlos a ustedes participar, pero el día de ahora me indica Miguel si puede participarnos con la pronunciación del versículo y luego la frase. Matthäus 7,9. Wer ist unter ich Menschen dir, während ich seiner Sohn und Brot, bitte ihr einer Stein gibt. Good. Ahora, digamos la frase, Miguel. Wenn ihr Kind danach fragt. Good. Muy bien. Bueno, ahora me indica Sonia si puede participar el día de ahora con nosotros. Sí, profesor, puedo. Ujú. Good. Mateo 7:9. Wer ist unter euch más? ¿Me puede ayudar con esa palabra que no sé cómo se pronuncia? Mention. Mention. Mensch, Menschen. Ujú. Menschen, der Ben in sein Sohn und Brot bittet in einer Stein gibt. Good. Muy bien. Äh, wenn ihr ihn danach fragt. Good. Bueno, excelente. Gracias a ambos por su participación. Bien, vamos a dejar entonces esto hasta acá y antes de cerrar con el versículo nos vamos a quedar con esto. Vamos a ir a esta página, ¿verdad? Que, bueno, es una página en inglés, ¿verdad? Se llama bible.com.
También es conocida como YouVersion en inglés, pero la ventaja es que podemos ver, digamos, otros idiomas. Y en este caso, pues, si escogemos acá el idioma Dutch, podemos obtener varias versiones, ¿verdad? El escoger Dutch, pues aparecen todas estas, ¿verdad? Algunas incluso tienen el audio, otras no. Otras son bastante antiguas. Depende, digamos, de la Biblia que queramos leer en idioma Dutch. Um, Bibelholza, que es la que tenemos ahorita, eh, tiene quizás en el versículo 9 lo vamos a sacar por acá, eh, palabras que quizás están más acorde a lo que estamos leyendo en la frase, porque se recordarán que decíamos que en la versión de la Lutherholzer aparece más el vocablo hijo, masculino, viéndolo de esa manera. Pero decíamos que en la frase no nos aparece así, sino que en la frase lo que nos aparece es Kind. Que Kind, pues es niño, ¿verdad? Puede ser niño o niña realmente. Kind no tiene, digamos que carece de género la palabra. Depende del contexto en el que lo estemos utilizando. Entonces pueden ver de que en esta versión aparece precisamente la palabra Kind. ¿Verdad? Em, Aunque no aparece el Danach ni el Rock, pero sí hace referencia a lo que vendría siendo el término de niño. Vean. Mientras que la otra versión quizás es más apegada a que en el texto bíblico se usa pues la palabra hijo en masculino, pero para eso, ¿verdad? Es decir, debemos tomar en cuenta que todas estas cosas, los originales, por lo menos del libro de Mateo, son palabras que provienen del griego koiné. Em, para eso tengo esta página, es en inglés, claro está, no es en Dutch, pero nos puede ser útil, quizás no en la parte del inglés ahorita, pero sí en la parte que eso tiene las referencias Strong al final. Strong es un autor, digamos, de, de referencias a tanto hebreo como arameo y como griego, ¿verdad? Es un comentario realmente. Entonces acá podemos ir a revisar cuál es el vocablo original, digamos. Y por ejemplo, en ese caso, creo que me lo pasé. No, espérame, que estoy en el 8 y es el 9 que nos toca ahora. En el caso, por ejemplo, del Dodge, estamos viendo que se puede usar Kint, pero también se puede usar Zone, vea que decíamos que le tira más al inglés. Entonces, si nos vamos acá al original, o por lo menos a esta referencia que nos permite ver el texto original, aquí nos damos cuenta que el autor de Mateo utilizó esta palabra que está acá, que es palabra en griego koiné, que esto que está aquí es una transliteración. O sea, esto de las transliteraciones funciona en diversos, digámoslo así, ¿verdad? Funciona con diversos idiomas, no es exclusivo del Dutch como lo hemos estado estudiando. Esta transliteración, por ejemplo, nos permite leer lo que sería este vocablo en griego koiné. Entonces, esto lo leeríamos como judíos. Ese es el término que aparece en los originales, digamos, de Mateo, o por lo menos los originales en griego, porque se dice que Mateo fue escrito originalmente en hebreo arameo y que lo que nos quedaron fueron copias nada más o traducciones de ese original al griego koiné. Entonces aquí está claro, nos dice que es un nombre y que nos dice que es de el masculino singular, o sea, así está escrito. Entonces, algunas versiones quizás tratan de matizar un poquito para no irse con ese lado, ¿verdad? De que a veces se tilda a la Biblia eh, de, de machista. Sin embargo, el mismo autor, por lo menos Strong, aclara que el término utilizado se refiere a un hijo, a un descendiente.
y nos dice que el término en inglés, por eso cuando en Deutsch se usa son, sería equivalente a esta, es pues figurativo, nos dice. No nos está diciendo que es algo literal, vea, que sea solo el hijo hombre. Porque yo escuché a alguien por ahí decir, mire, es que la Biblia en ese punto es machista porque es como quien dice que hay que darle al hijo hombre y a la hija que, que es niña no hay que darle nada, ¿verdad? Porque escuché a alguien decir algo así, ¿verdad? Y la Biblia no está apuntando a eso. Es una generalización del término. O sea, en general, por eso es que esta Biblia, por ejemplo, la, la Holza, no la Luther Holza, sino que solo la Holza, utiliza este término, que es más universal. Les decía, si nosotros decimos Kind en Deutsch, es como cuando en inglés se dice child, por ejemplo. Un niño, pero puede ser niña o niño. O sea, es una palabra más neutra, digámoslo desde ese punto de vista. Bueno, terminamos con eso y vamos a seguir con el vocabulario de las partes del cuerpo. Recordarán que ya habíamos hablado acerca de lo que era en la última clase, el brazo, la mano. Vimos lo de los fingers, ya que decíamos que eran los dedos en general. Y ahora pues vamos a entrar con lo que vendría siendo la partes de la pierna y tenemos también los órganos, ¿verdad? Con esto estaríamos, digamos, cerrando por lo menos lo que ese artículo tiene. Bueno, vamos a tratar de dejarlo en un solo bloque para que no se nos dificulte mucho. Y al igual que otras ocasiones, vamos a dar la misma idea, ¿verdad? De ir comparando lo que está aquí. Aquí escuchamos el audio. Bien, vaya, qué bueno que podemos escuchar el audio. Pero el problema es que cuando vemos este tipo de ejercicios, y lo mismo pasa con cualquier idioma, ¿verdad? O sea, eso no es exclusivo del Deutsch. Lo mismo pasa si usted estudia inglés, si estudia francés, portugués, mandarín, el idioma que usted quiera estudiar, va a encontrarse con que casi siempre hay ejercicios donde podemos escuchar las palabras. El problema es que todos estos idiomas, su fonética no es directa. Entonces, eso es lo que nos confunde a nosotros, porque como hispanohablantes tenemos un idioma que nos ha enseñado que lo que se lee es lo que se pronuncia. Y ese sistema que nos convierte lo que está escrito a lo que es el sonido, que es precisamente el método fonético, es muy, muy crucial y es de gran ayuda para nosotros. Porque, por ejemplo, nosotros podemos escuchar aquí el sonido Das Knie. y bueno, vamos a repetirlo, pero ¿dónde está el patrón? O sea, ¿cómo vamos a adquirir el patrón de sonido? ¿Cómo es que vamos a saber que ese diptongo IE suena como una I larga? Eh, en este caso, por ejemplo, vemos ahí en la siguiente, Der Fuß. vemos lo que vendría siendo esa letra que parece una B. De ahí la escuchamos y bueno, ¿a qué se asemeja? Entonces, se hace siempre necesario tener ese intermedio, ¿verdad? Por lo menos al ir adquiriendo vocabulario, al ir adquiriendo palabras, mientras se desarrolla el idioma. Bueno, vamos a irlas sacando de momento aquí aparte, ¿verdad? Vamos a ir sacando estas que están por acá. Eh, Das Knie. ya había dicho que de momento vamos a trabajar con las singulares, ¿verdad? De este apartado, ¿verdad? Pero si queremos ver las formas plurales, pues es fácil irlas a sacar, ¿verdad? Pueden ver que en algunas plurales se agrega la EN, en otras solo se agrega la E. Eso lo vamos a estudiar más adelantito, que tiene que ver, digamos, con la formación de los plurales en el Deutsch. Es bastante parecido al inglés, solo que en el inglés lo que agregamos es la S. Entonces aquí se agrega la E. Y en el inglés se agrega la ES y aquí se agrega la EN en el Deutsch. Entonces, por eso esas referencias al inglés se vuelven bien importantes. Si usted lo nota, casi siempre las personas que hablan, bueno, los alemanes, por ejemplo, les es muy fácil adquirir el idioma inglés, ¿verdad? Porque pues tienen muchas palabras y muchas cosas que
hemos ya ido comentando que son comunes entre esos dos idiomas. Pero también ocurre al revés, ¿verdad? Vemos a muchas personas de habla inglesa que adquieren el alemán, ¿verdad? Como un segundo idioma y no les es muy difícil. Claro, en medio quizás estén otros idiomas, ¿verdad? Por ejemplo, el francés, ¿verdad? Que también a los franceses se les da mucho de repente adquirir el Deutsch, eh, quizás por la historia, ¿verdad? Que hay entre ambas naciones, que siempre han compartido algunas cosas, digamos, en común, para bien o para mal, ¿verdad? Ahora, en nuestro caso, pues se nos vuelve un poco más complejo porque bueno, si ya nos cuesta a veces un poco aprender inglés, pues el Deutsch pareciera que tiene como una doble dificultad, porque si ustedes lo han notado, em, no es que históricamente esto sea así, ¿verdad? O sea, no es algo que esté dado por la corriente histórica o el devenir de los tiempos. Pero si ustedes profundizan o algunos que están estudiando, por ejemplo, francés, se dan cuenta que el Deutsch tiene cosas o elementos del francés, pero también se habrán dado ya cuenta que tiene elementos del inglés. Entonces, para algunos consideramos que el Deutsch es como una mezcla, ¿verdad? Entre cierta parte del francés y cierta parte del inglés. Claro, no es que haya nacido así. Al contrario, debemos recordar que la lengua gala, ¿verdad? Que es, digamos, la contemporánea a lo que vendría siendo eh, el, el sajón por el otro lado, en el inglés, ambas se vieron influenciadas realmente más que todo por la corriente del germano o del protogermano, como se le llama. Entonces, si lo vemos así, como que el papá de los tres viene siendo eso, ¿verdad? La lengua, el germano, que se entiende que fue contemporáneo al latín. Ya claro, dos lenguas ya muertas. Bueno, ya tenemos acá entonces el primer bloque y vamos a ir a sacarlos. Luego vamos a hacer una pequeña práctica de pronunciación, no sin antes de sacar los patrones, ¿verdad? Porque eso es lo importante, que a medida que adquiramos vocabulario, le saquemos patrones de sonido del idioma Dutch para que luego esos patrones se nos hagan mucho más fácil. Lo escuchamos y claro, ¿verdad? Decíamos, mire, esa es una I larga. Entonces aquí nos lo confirma el IPA. Entonces el IPA nos sirve para decir, bueno, escucho algo en Deutsch y ahora debo decirme qué sonido estoy escuchando. Eh, y voy a buscar la palabra y me encuentro con que sí, es el sonido de una I larga. En este caso, pues ya habíamos adelantado para esta segunda palabra el uso de las U's en el Deutsch, que se convierten siempre en esa U corta, pero que en algunas palabras podemos encontrar las U largas. Y esta es una de las que utiliza la U larga. Pero además tenemos la escritura de esa letra como B, que ya hemos dicho que no es una B. La letra se llama Z. Z. Es una letra exclusiva del idioma Deutsch. Significa que solo aparece en el alemán. Y literalmente en alemán se llama SZ. Así es el nombre literal que recibe. Sin embargo, al momento de pronunciarla, la vamos a pronunciar como una especie de S. ¿Ve? A pesar que los alemanes dicen que es algo que está entre la Z y la S, pues el sonido del alfabeto fonético internacional nos dice, mire, esto suena a una S, o más bien a una S vibrante, porque recuerden que hemos dicho que realmente la Z como tal en el alfabeto fonético internacional no es la Z, sino que más bien es la S siempre, pero vibrante. Bueno, vamos con esta otra que nos destacaría aquello que hemos venido diciendo de palabras que comienzan con Z, hablando de Z, ¿verdad? En alemán, cuando se escribe la Z al principio, siempre se convierte en el africado TS, que es como za, za. Si le agregamos una vocal, la T y la S. Bueno, ahí tendríamos Z, Z, Z. Sería en ese caso. Bueno, vamos a ir a, bueno, curiosamente, ese vendría siendo
de las partes del pie, ¿verdad? Habíamos dicho. Y vamos a ir al último. Ese es el dedo del pie, el C. Y en ese caso, pues tenemos lo que vendría siendo la comparativa de el inglés, que es una pierna, y decimos leg. Aquí se dice bind. Y en el caso de la bind, diptongo EI, que se pronuncia como I. EI, I, bind. Sería la pierna. Bien, ahora, bueno, de ahí podemos ir sacando cosas. Por ejemplo, si usted escucha a alguien decir my bind, ya sabe que está diciendo mi pierna, quizás que le duele, ¿verdad? Ok, bueno, pero pasemos al otro bloque, ¿verdad? No el tiempo. Vamos a esta. Bueno, esta le tira mucho al inglés. Es una U larga, y vamos a decir blut, blut. Diría que en español casi que se lee como está ahí, ¿verdad? La palabra en Deutsch. Blut, blut. Esta es para la sangre. En inglés es blood. Vean que hay mucha semejanza en cuanto a lo que vendría siendo el nombre. Ya aquí estamos en la parte de los órganos internos, ¿verdad? Del cuerpo, ya no los externos. Vamos con el siguiente. Estos pueden ver que tienen, bueno, este tiene un nombre compuesto realmente. La primera, que sería como Dutch, hasta acá, Dutch. Y luego la siguiente parte, ¿verdad? Que vendría siendo como Boahan, Boahan, Dutch, Boahan, Dutch, Boahan. En este caso es lo que conocemos nosotros como in- el intestino delgado, le llamamos nosotros. Em, de hecho, el término DUN, así, ¿verdad? Eh, como está aquí arriba, es esta de acá, es precisamente delgado. Entonces, este se convierte en Deutsch Boahen, Deutsch Boahen, que vendría siendo, pues eso, literalmente, el intestino delgado. Nótese que aquí el Deutsch se parece quizás más el término al español, porque en inglés aquí nos dice que el término es small, entonces, como tirándole más a pequeño, pero nosotros decimos delgado y precisamente Deutsch significa eso, delgado, Deutsch. Bueno, vamos con uno más. Estas ya pueden ver automáticamente. Fíjense que es bien curioso, ¿verdad? Quizás no venga al punto mencionarlo, pero es que, bueno, si ustedes buscan un poquito respecto de los grados militares, por ejemplo, de la historia militar de Alemania durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, van a darse cuenta que casi todos los grados militares llevaban un sufijo al final, que era Waffen, y le agregaban otras palabras y así iban componiendo. Esto es muy común cuando las palabras en alemán están relacionadas con la parte de algo. Entonces pueden ver que esta, sin duda alguna, estaría siendo el intestino largo, aunque aquí no está, miren la escritura, Dickdarm, pero podríamos sacarla, ¿verdad? Podríamos sacarla. Por ejemplo, la primera parte, esto, que sería en lo grueso, es una forma de decir lo grueso. De hecho, en inglés, en inglés el término grueso es bastante parecido y aparece acá, miren, aparece la referencia. En inglés, cuando queremos decir que algo es grueso, se usa ese término, que es con la TH, ¿verdad? Y decimos thick en inglés, thick. Thick, sin duda alguna, se parece mucho. La TH en inglés se hace vibrante en este caso, que es un sonido muy parecido a una letra D. Entonces, es un sonido bastante similar en el caso del inglés. Pero esta es compuesta, ¿verdad? Y en la otra vamos con la palabra que es para el intestino, que en este caso sería down. Entonces, vamos a ponerla por acá. Nada más que
Bueno, la anterior, si ustedes quiero ver si lo logro dejar como en medio, la anterior pueden ver que aquí tiene una variante la que estamos viendo acá, en donde se eliminó la letra D. Em, es quizás parte de la palabra, pero ya la vamos a revisar cómo está acá. Veamos cómo está aquí antes de seguir adelante, para ver la pronunciación que nos está dando Wiktionary y la que se encuentra acá. Der Dünndarm. Der Dünndarm. Bueno, aquí están usando más esta, como con una R. Vamos a dejar esta ahorita, pero pueden notar que se puede hacer con R gutural, se puede hacer con la media, incluso solo se podría hacer con la DAM, como DAM. Ya depende de la zona en la que esté. Entonces, esta va a sonar como Big Dorm. Big Dorm podría ser una forma de sacarlo. La de arriba, quizás la podemos modificar, ¿verdad? Entonces podemos dejarlo como bush y quizás acá vamos a cambiar esa parte y vamos a ponerla así para que se nos haga más fácil. Esa otra pronunciación. Touch down. Esto es ir adaptando el Dutch a nuestro español, ¿vea? O a nuestra forma de comprenderlo más fácilmente o de sacarlo más fácilmente. Vea, claro, si nos ponemos a hablar de acentos, debemos tomar en cuenta que pues puede decirse de diversas maneras. Em, bueno, vamos con la siguiente, ¿verdad? Para avanzar un poquito. Bueno, acá está. De hecho, esa, vamos a poner acá. Gehirn, Gehirn, Gehirn. Gehirn. Bueno, podemos ver que lleva un shba, ge, y la segunda sílaba, hörn, hörn. Am, bueno, esta es para referirse al cerebro, ¿verdad? Esta es la del cerebro. Sí, quizás por la situación etimológica es que la vamos a ver diferente. De hecho, todas estas, si recuerdan la cabeza, iba con esta frase de gut, gut. Entonces, por ahí más o menos casi todas las palabras relacionadas a lo que está en la cabeza se derivan de la misma. En este caso es como quizás nosotros le decimos cerebro, ¿verdad? O los sesos, a veces se suele utilizar ese término. Por ahí iría la idea. Bueno, vamos a la siguiente. Esta es muy literal lo que está ahí. Lo que cambia es que en vez de una U larga, una U corta, out, pero nótese la H sonada, Haut, con esa ja, ja, o sea, no es muda. Haut, Bueno, ahí estamos. Vamos con esta otra. Bueno, ese es el corazón. Eh, este, curiosamente, tiene varias formas de pronunciarse, ¿verdad? Puede ser como Hertz, así, como está acá, Hertz, o con la cultural, y hacerlo sonar como Hertz, Hertz, o puede ser incluso Hertha, Hertha. Am, bueno, quedémonos con esa, ya que hoy estamos trabajando con esa R más parecida a la R fuerte del español. Em, ahí tendríamos Hertz, que es para el corazón. Bueno, si lo vemos en el inglés, heart, hertz, se parece bastante, ¿verdad? En este caso, sí, el inglés es más similar al Dutch. Ese es el hígado. De hecho, en inglés la palabra se parece mucho. Liver, liver, vendría siendo el término en Dutch, liver. Bueno, en inglés es liver, para el
Esta es otra que se parece mucho al inglés, ¿verdad? Siempre dentro de los órganos internos. Entonces vean cómo llevamos algunos sí que se parecen, otros que no. Es ahí donde las raíces difieren. Lungno, lungno. Viene siendo esta, lungno, con esa NG. Ya hemos dicho que este símbolo que tiene esa N con ganchito es la NG. Lungo. En inglés es lungs y se refiere a el pulmón, el lung. El pulmón en inglés, lung no, lung no. En el caso de el idioma Deutsch. Vamos con una más. Vamos a tratar de correr un poquito para que podamos practicar el día de hoy con este vocabulario, que recordemos que ya estaríamos prácticamente cerrando este tema. Vaya, esta es de las que cuando, recuerden, una consonante está así, significa que se puede omitir o no su sonido. Depende del acento. Entonces, un sonido nos dice que puede ser, podría sonar como milt, con la TS al final. Milz, Otro nos dice que solo podría ser como sonarlo más bien como LS, Nils, Nilt, Nilt. Y otro nos dice que en vez de sonar con la... Realmente aquí lo que sucede es que la TS, cuando usted la junta, le lleva al africado, al ts, Milt, que es más rápido que estas dos. Eh, eh, Milz, Milz, Aquí estás con la T, con el africado, es este. Veamos cuál está acá. Die Milz. Die Milz. Igual, pero está con el africano. Bueno, vamos a quedarnos con este, quizás que sería el que hemos escuchado en ambas partes. Con el ts, ts, el T es el final. Milts, milts. Pero vamos con una más. Eh, terminación EN, vea, ya nos dice gun, algo que suena como gun, magun, magun, con el schwa o magun sin schwa, que sería esta de acá. Ma Magen, Esto vendría siendo, digamos, más, bueno, en inglés es el estómago, en español, ¿verdad? El estómago en inglés es stomach, stomach. Bueno, magen. Y ahí hacíamos la diferencia, ¿no? Normalmente cuando nosotros nos tocamos por fuera decimos el estómago, ¿verdad? Pero eso es interno. Por eso veíamos que son dos vocablos diferentes. Esto es para referirse a un músculo. Se parece bastante al inglés. Muscle, muscle. Si le quitamos el schwa, el shba, diríamos muscle, muscle. Bien, vamos con las últimas dos, porque ya casi se nos ha terminado el tiempo. O si no, quizás vamos a dejar la práctica para la siguiente clase de este vocabulario. Nera, nera. Niere, Y esa que se parece bastante en inglés, ¿ves? Ya es el skeleton en inglés, ¿verdad? El esqueleto, decimos nosotros en español. Y en Dutch va a ser skeleton. Skelet, Ahí estaríamos con este último. Esto tiene de curioso el choque entre una E cerrada y una E abierta, ¿verdad? Digamos que eso es lo llamativo de esto. Bueno, vamos a practicar entonces ahorita. Van a pronunciar los dos bloques de una sola vez, ¿verdad? Para ver si podemos terminar ese día con este tema. Vaya, Miguel, comencemos, por favor. Adelante, Miguel, me dice si puedo participar con la pronunciación. Blut,
Jun jam, jig jam, get int, pound, heads, leber, lunge, mids, magen, muscle, near, skeleton. Good. Bien. La de arriba le hizo falta, las cuatro de arriba. Ni, biz, the, vine. Good. Muy bien, gracias. Bien, Sonia, ¿me indica si puede participar con los Sí, dos listados? sí, sí, sí. Ni, push, ze, wine, blood, bushdan, dipdan, eh, getting, out, health, liver, lunge, milk, magen, muscle, niere, skeleton. Good. Bueno, ahí estamos. Bueno, de hecho se me escapó, pero fíjense que en la primera, en la rodilla, en inglés se escribe así y es un homófono. O sea, es una palabra que suena igual. Si la vemos en inglés, que sería eso, vemos en inglés americano, y la vemos en Dutch, es el mismo sonido. O sea, el inglés para llamar a la rodilla le dice ni, y el Dutch le dice igual. Lo que cambia es la escritura, ¿verdad? Que allá se escribe con IE y en inglés con doble E. En el caso del pie, debemos recordar que este es el foot. En inglés se escribe con doble O, T. Y en este caso, pues es fus. Pero son palabras muy parecidas. Entonces, para nosotros podría ser, si ya dominamos el inglés, ¿verdad? Si ustedes ya manejan un buen nivel de inglés, em, pues utilizar, ¿verdad? Lo que conozcamos del inglés para que sea más fácil recordarnos quizás de algunas palabras del Dutch, no solo en la escritura, sino también en cómo se pronuncian. Es una herramienta, en este caso, dar el salto de un idioma hacia otro, ¿verdad? Es decir, no solo de español a alemán, sino pensar en los tres, ¿verdad? Pensar en español, pensar un poco en inglés y luego terminar en Dutch. Incluso, ¿verdad? Los que están quizás recibiendo otras clases, francés o portugués, igualmente, ¿verdad? Ir viendo esas similitudes, algunos vocablos que se parecen, algunas pronunciaciones similares, permite que nuestro cerebro se refuerce más, ¿verdad? Que la parte asociativa se vea más reforzada dentro de nuestras redes neuronales y sea más fácil para nosotros recordar significados, pronunciaciones y escrituras en diferentes idiomas de palabras similares. Good. Bueno, el tiempo se nos terminó. Vamos a decir a Wiedersehen. Auf A Wiedersehen. Wiedersehen. Danke, a Wiedersehen.